Señores, de regreso estamos con el consumidor y para mí es un grato placer compartir siempre con el doctor Luis Felipe Encarnación. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí como siempre. Qué bueno que esté con nosotros y que podamos contar con sus conocimientos para hablar sobre este tema de las adenoides, de este tejido tan importante, pero que causa muchas veces muchas complicaciones de salud. Sobre todo en los niños. En los niños. Entonces, doctor, queríamos primero que nos explicara qué son las adenoides y cuáles son sus funciones. Mire, las adenoides es una masa de tejido linfoide. El tejido linfoide es un tejido del sistema de defensas, que contiene unas células que ayudan a formar defensas. Cuando las partículas entran por la vía respiratoria, se ponen en contacto con las adenoides y con las amígdalas, que también están hechas del mismo tejido. Y este tejido de defensa interactúa con estas bacterias, formando inmunoglobulinas que ayudan a formar, valga la redundancia, defensas para el organismo. El problema está en que las adenoides están en un sitio específico que es estrecho, especialmente en los niños, que es detrás de la nariz. La gente a veces piensa que las adenoides se pueden ver por aquí. Y se dice, mire doctor, se le ven las adenoides. No, eso no son las adenoides, esos son los cornetes. Las adenoides están como a esa distancia para adentro, allá atrás, donde la nariz se vuelve garganta, vamos a decir. Ok, es donde se une. Donde la nariz cae para abajo y se vuelve garganta. Y es en la frontera. En esa frontera. Entonces, las adenoides son parte de un sistema, a veces es un órgano aislado, pero son parte de un sistema que se llama anillo linfático de Waldeyer, que está constituido por las adenoides arriba, las amígdalas tubáricas, que están en los conductos que van para el oído, las amígdalas palatinas, que son las que la gente conoce, las amígdalas faríngeas, que están en las paredes de la garganta, y las amígdalas linguales, que están en la base de la lengua. Entonces, todas forman un anillo que, como quien dice, circula, está alrededor, guarda la puerta de la vía respiratoria y de la vía digestiva. Entonces, todo lo que pasa por ahí, por la nariz o por la garganta, de algún modo se pone en contacto con estas sustancias, y esas sustancias, con estos órganos. Y las sustancias de su superficie, entonces, ayudan a formar defensas para cuando esa sustancia vuelva al cuerpo, el cuerpo esté preparada, ya sea bacterias, virus, sustancias químicas en las personas alérgicas. O sea, que tiene una función, vamos a decir, de protección las adenoides, exactamente, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es una función muy pequeña y es una función que no es imprescindible. Entonces ahí es donde viene el problema, porque a veces, y cada vez es más frecuente, crecen demasiado. Entonces, disculpe que le interrumpo, entonces cada vez más frecuente. ¿Qué está pasando que ahora es más frecuente que antes? Hay dos cosas a las que se les atribuye, no se tiene una certeza de cuál es la causa exacta, pero una de ellas es la contaminación ambiental, que ha impulsado el desarrollo de la alergia. Cada vez hay más personas alérgicas. Y el desarrollo de la alergia hace que estos órganos se crezcan. Una de las que se le atribuye también es al uso masivo de antibióticos. No sé si tú sabías que de toda la ciprofloxacina, que es un antibiótico muy bueno, muy resistente, que las bacterias no han desarrollado mucha resistencia para él, de todas las millones de toneladas que se producen en el mundo, el 80% se consume en ganado. Se los da a los cerdos, se les da a las aves. Hemos hablado del tema del uso de ese antibiótico indirectamente llega al cuerpo humano cuando uno lo ingiere, y se supone que tiene un papel en el desarrollo de los procesos alérgicos que cada vez son más frecuentes. Tenemos países en donde se han registrado hasta 60% de personas alérgicas. Eso es casi más de la mitad de la población. Y ese tema de los antibióticos, que es un tema que tenemos que tratar en el programa, en el uso de los antibióticos a los animales y eso. Señores, el ser humano lo creamos luego entonces resistencia ante los antibióticos. Cuando lo necesitemos de verdad, ya el cuerpo no lo va a poder, no le va a hacer nada, porque ya se crean superbacterias también, se hablan de las superbacterias. No es el tema de hoy, pero yo acabo de llegar de un curso que tuve este fin de semana en México, donde uno de los temas centrales fue el tema de la resistencia bacteriana. Así es. Y se está hablando de superbacterias que son resistentes a todos los antibióticos conocidos. Y en la carpeta de las industrias farmacéuticas no hay ningún antibiótico que venga saliendo, como que va a salir el año que viene o el siguiente, que pueda sustituirlo. No hay. Es que no estamos gastando los recursos que tenemos. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Entonces, doctor, tenemos una encuesta y vamos a la calle a ver qué dice la gente, qué provoca en complicaciones de las adenoides. Vamos a ver lo que dice el dominicano con respecto al tema. Del clima, principalmente por esa alta industria
que contaminan el aire, porque eso tiene que ver con la gripe y el aire está muy contaminado. Eso hay que tratar de buscar la solución a eso. No, yo no he ido mente esa enfermedad, no. Nada más yo sé que da en la garganta. Es una enfermedad parecida a la sinusitis. Es como algo que se le acumula a la persona en la cabeza y después viene a botarlo por la nariz. No, yo no sé. No sé. Yo no sé, yo no me doy cuenta de eso. Hay un doctor y mucha gente, es bueno aclarar, las adenoides no es una enfermedad. No, es un órgano. Es un órgano. Como la nariz. Sí, o sea, como la oreja. no es una enfermedad. Hay enfermedades que le dan, que pueden padecer las adenoides, o que pueden afectar las adenoides. Cuando se infectan se Exacto. llama adenoiditis, pero Sí. también cuando se hacen demasiado grandes. La Entonces, hipertrofia también. Es importante lo que dijo el señor, que Sí. va por el lado de la hipertrofia. Hipertrofia significa crecimiento. Sí. Como cuando uno levanta pesas, se le ponen los músculos grandes, eso Sí. se llama hipertrofia. Si las adenoides se hipertrofian en el sitio en el que están, tapan la vía respiratoria. Por eso ese señor lo asociaba con la sinusitis. Al Sí. tapar la vía respiratoria hace un efecto similar. El moco que se produce en la nariz todos los días no tiene por dónde circular, entonces sale hacia adelante. Ok. Y esa recirculación del moco en la nariz hace que se desarrollen infecciones. Pero, ¿qué es lo más común que se presente, de los problemas más comunes que se presentan las adenoides? Pues yo sé que en los pediatras es muy común, muy frecuente ver a los padres con sus hijos preocupados porque el niño está roncando, el niño tiene algún problema. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que tiene, o la complicación más frecuente que tiene las adenoides? Mira, la adenoide, el principal problema que les da es su excesivo tamaño, que crezcan más de la cuenta. Esa es la hipertrofia. Sí, esa es la ¿verdad? hipertrofia. Ok. Si se crecen demasiado, te van a tapar la vía respiratoria, por eso el niño ronca. Pero también suceden otras cosas. Cuando se infectan, que entonces se llama adenoiditis, esa infección se puede transmitir a los oídos. Entonces producirse una otitis media. También en las adenoides sucede cáncer, porque eso es lo que se llama cavum. Sí. No es tan frecuente en niños, pero hay que sospecharlo. Sí es más frecuente en adultos, de que te puede crecer un tumor ahí, que crece silenciosamente sin producirte dolor, y solamente se viene a detectar o si crece mucho y te tapa, o si es infiltrante y te daña otras estructuras, y por el dolor podrías llegar, pero ya está avanzado cuando eso sucede. Está hablando de cáncer en niños. Sí. Porque las adenoides se presentan más en... No, todo el mundo tiene adenoides. Me sí. refiero a las hipertrofias. Pero sí, pero te puede dar cáncer en niños. No es lo más frecuente, pero sí sucede. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Usted habla ya del ronquido. Ronquido es parte de los síntomas. ¿Pero qué otros síntomas puede presentar hipertrofia de las adenoides? Uno de los principales es la salida de moco por la nariz. Tú sabes que la nariz del ser humano produce alrededor entre 400 y 600 cc de moco todos los días. Ese moco, la nariz... ¿Cuánto, doctor? Sí, Sí. Así mismo. ¿Tanto moco? Es muchísimo. Y es necesario para la vida. El que no tiene moco se muere. Y a veces la gente como que quiere pensar que... Mira, uno de los señores dijo, es como que algo que te crece y se te tapa y se te acumula moco en la cabeza. Sí. Por favor, no repitan eso. Sí. La cabeza no es hueca. Sí. Ahí está el cerebro. Ahí no se puede acumular nada. El moco no se acumula en ningún sitio. Pero es la sensación, doctor. Sí, Mucha pero gente, no. por el tema de la sinusitis, por ejemplo, Sí, y por no saber la anatomía. relaciona el peso que desde aquí con el que se le fue para arriba. Tengo todo eso lleno de moco. Lleno de entonces, moco, y entonces sí. ¿dónde está el cerebro? Sí, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, estos niños, al tener las adenoides demasiado grandes, el moco no puede caminar para atrás. No puede caer a la garganta para que uno se lo trague. Otro de los problemas que da es que las bacterias forman en la superficie de la adenoides como una pequeña capa que se llama biofilm. Es como una película de microbios encadenados uno con otro por moléculas de proteínas que inclusive hacen difícil que los antibióticos penetren. Sí. Entonces, estas bacterias se reproducen en ese biofilm y entonces favorecen que se produzcan infecciones una detrás de la otra. Cuando este biofilm es muy persistente, entonces afecta el oído. ¿Por qué? Porque el conducto que comunica el oído con la nariz termina donde están las adenoides. Okay. Si las adenoides son demasiado grandes o si están infectadas, alteran ese funcionamiento, entonces se te daña el oído y te da lo que se llama otitis media, que duele muchísimo Sí. y que a largo plazo, si no se atiende bien, te puede dejar sordo. Ya. Entonces, doctor, usted hablaba de los síntomas que puede representar problemas de las adenoides, ronquido, obstrucción nasal, rinorrea, que es salida de moco por la nariz, moco, muy frecuente. infecciones frecuentes de oído. Ok. Esas son, bueno, entonces como consecuencia de la obstrucción, tener la boca abierta, lo cual hace entonces que el niño con la lengua se empuje los dientes y se le deforma la boca. Si lo de la hipertrofia se mantiene mucho tiempo, si tú divides la cara en tres mitades, en tres partes, el tercio del medio, se llama tercio medio de la cara, en el paciente que tiene adenoides no se desarrolla.
adecuadamente, es más pequeño. Sí. Y cualquier alteración de ese tercio medio de la cara te va a alterar la posición de los dientes de arriba, porque los dientes de arriba crecen a partir de ese tercio medio. ¿Qué estudios se realizan entonces, doctor, para determinar que hay algún tipo de complicación en las adenoides? Dependiendo, lo primero es hacerle una radiografía lateral de cráneo. En esa radiografía se puede ver la silueta y se puede visualizar cuánto de las vías respiratorias está obstruido por las adenoides. En base a eso, el médico decidirá, en base a eso y el examen físico de la garganta también, decidirá si estas son unas adenoides que se pueden tratar, a las que se les puede poner tratamiento principalmente con esteroides intranasales, o si son unas adenoides que van a necesitar cirugía. Hay algunos pacientes que llegan y dicen, miren, lo único que hay que hacer es operarlo. ¿Y qué tan grave debe ser para que haya una operación? ¿Qué tan afectada deben estar? La descripción de cómo duerme el niño te la hacen los padres, eso tú no lo ves. Lo ideal sería hacerles un estudio del sueño, pero el estudio del sueño es un estudio muy complicado y además costoso, que cuesta inclusive hasta más que la cirugía, solamente el estudio. Sí. Entonces, por eso casi no se usa para esto. Y lo miras también con una tomografía. En la tomografía, aparte de mirar los adenoides, vemos las otras estructuras de la cara. Porque a veces la gente piensa que los niños que tienen la nariz tapada, que respiran por la boca, que roncan, solo es por los adenoides, pero no, eso se combina también con la alergia nasal. El paciente que tiene rinitis alérgica tiene la nariz inflamada, tiene la nariz hinchada por dentro, el aire no pasa bien. Y si aparte de eso, más atrás tiene otro obstáculo, y además, más abajo, tiene unas amígdalas gigantes, que también son otro obstáculo, todo en conjunto te hace una obstrucción de la vía respiratoria superior. Doctor, ¿y qué tan grave puede ser un problema en las adenoides? Bueno, Oye, gravedad... porque hay gente que hablan de hasta de muerte, del niño no puede respirar. Pero no por adenoides. O sea, por problemas de la... No, normalmente no llega hasta ahí, porque normalmente la gente puede aguantar los dolores, la infección durante años, pero no puede respirar. Inmediatamente van al médico y van a tener orientación sobre esto. El problema con las adenoides es cuando producen infecciones a repetición, sobre todo lo del oído. El oído es quizás lo principal la principal complicación que tenemos a consecuencia de las adenoides. Y de una infección de oído te puedes morir. Claro. Porque de una infección de oído se te puede complicar con un absceso, hasta con una meningitis. Doctor, ¿y qué tratamientos existen entonces? Usted hablaba de la cirugía y hablaba también de algunos esteroides. ¿Esas son las únicas dos opciones que tienen los padres? Tenemos los antihistamínicos, que son antialérgicos. En la medida en que tú disminuyes la condición alérgica del paciente, las adenoides tienden a disminuir de tamaño. Hay uno que podríamos utilizar, pero que no es muy práctico, que es evitar la exposición. En la base de la alergia es evitar la exposición. ¿Dónde podemos evitar la contaminación? Quizás la contaminación, una burbuja. Quizás la contaminación de la casa podríamos limitarla manteniendo una limpieza adecuada, utilizando aspiradores, eliminando las fuentes de polvo. Controlar la alergia es el primer tratamiento y eso lo logramos con antihistamínicos, con sprays esteroides intranasales, son derivados de la cortisona que se miden en microgramos, es una cantidad muy pequeña, que se aplica en spray todos los días y que ayudan a disminuir el tamaño de las adenoides hasta un momento en el que el niño crece más rápido, la cabeza del niño crece más rápido que lo que crecen los adenoides y por lo tanto entonces se produce un balance adecuado para que pase el aire. Es que es una buena o sea, me trae una pregunta este comentario que usted hace, porque ¿qué pasa con este niño que se controló? Ya cuando se va creciendo, entonces las adenoides van creciendo a la par, o se llega un momento que las adenoides paran y él sigue creciendo y ya se normaliza. Las adenoides tienen su pico de crecimiento a los 3 años, okay, de entre los 2 y los 3 años, y luego comienzan a atrofiarse progresivamente, así que es muy raro ya tener que operar un niño de adenoides de más de 8 años. Y en adultos es totalmente raro, y si hay adenoides obstructivas en un adulto, entonces ya uno piensa en un cáncer o en una enfermedad como el linfoma, que es un cáncer de la sangre. Sí. Así que en un adulto, adenoides, eso es una señal de algo, inclusive también de una enfermedad de una inmunodeficiencia como el VIH. Sí, doctor, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos entonces queremos seguir hablando con usted sobre este tema tan interesante, conociendo sobre las adenoides. No se vayan.